Hola, hola, hola queridos amigos, ¿cómo han estado? Qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hacerle una reseña a este libro escrito por Arturo Alape, un escritor colombiano. El libro está titulado con el nombre del Bogotazo, Memorias del Olvido. Le pregunté al bibliotecario de mi localidad que cuál escritor me recomendaba porque yo deseaba conocer mucho más acerca de los acontecimientos ocurridos el 9 de abril de 1948, el día del genocidio de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Le interesan los libros escritos por intelectuales de la izquierda?, me preguntó. A lo que yo le dije, ¿y cuántos libros tiene usted de intelectuales de la izquierda aquí en su biblioteca? Me podrán creer que había más de 500 libros escritos por intelectuales de la izquierda y de derecha escasamente llegaban a 50 libros por intelectuales de un bando y más de 500 libros por intelectuales del otro bando. A lo que le pregunté al bibliotecario que cuál era la razón de que haya tanta diferencia entre ambas posturas. Él me dijo así: las personas de la derecha se han interesado en acrecentar su capital y en hacer negocios. En cambio, los intelectuales de la izquierda se han dedicado a la revolución. Este movimiento ideológico se mueve por tres frentes. Algunos, los más radicales, tomaron las armas e hicieron la guerra. Otros pocos se dedicaron a la política y un gran número de personas se dedicaron a la revolución intelectual. Además agregó una frase de Antonio Gramsci, muy conocida por cierto: si tomamos la educación y la cultura, el poder vendrá por añadidura. En fin, terminé comprando el libro y hoy le vamos a hacer la reseña. El autor: Arturo Alape, seudónimo de Carlos Arturo Ruiz. Fue un escritor, pintor e historiador comunista. Nació el 3 de noviembre de 1938 en Cali, Colombia. De muy joven desarrolló una pasión por la pintura y por la escritura. Aún siendo muy menor, fue un comerciante de ropa íntima para mujeres. Conoció el comunismo y se unió al partido en los años 60. En 1969 escribió El diario de un guerrillero. En 1972 escribió Las muertes de Tiro Fijo. En 1985 se publicó El Bogotazo, que es uno de sus libros más emblemáticos, sobre todo por su visión comunista sobre aquellos hechos históricos. Su vida transcurrió entre la literatura, entre el arte, entre la pintura, la revolución, pero finalmente terminó siendo intelectual. Escribió varios libros. Falleció en el 2006 en Bogotá, capital de Colombia. La historia va así. 9 de abril de 1948, en pleno mediodía y a las afueras de sus oficinas, fue asesinado el conocido caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho criminal estremeció al país y más aún a las personas de escasos recursos, los cuales se veían representados por aquel personaje. Eso causó un doloroso y oscuro episodio en la historia política del país y también causó inusitadas olas de violencia. El caos se desató entre la gente de la capital y de todo el territorio colombiano. Este episodio histórico es conocido como el Bogotazo. Alape hace un trabajo periodístico e investigativo. Por casi 8 años recoge versiones y voces de algunas personas que vivieron muy de cerca aquellos acontecimientos de ese fatídico día. Personas que relatan cómo fue el ascenso político del líder hasta convertirse en el jefe único del Partido Liberal. Se reúnen versiones de soldados, policías, oficiales, obreros, empleados, intelectuales, periodistas, diplomáticos de diferentes posiciones políticas para lograr así una historia más concreta de cómo reaccionaron las masas ante aquel hecho. Todas estas personas y sus narraciones te llevarán por los acontecimientos vividos por ellos en aquellas épocas, un par de años antes y varios días después del genocidio. Entre las narraciones escritas o encontradas en el libro podemos ver la de doña Amparo Jaramillo, esposa del caudillo. Ella nos cuenta cómo una noche antes había soñado que mataban a Gaitán.
También encontramos el relato de Gloria Gaitán, la cual era hija de Gaitán. Ella comparte los recuerdos que tenía de su padre, de cómo era físicamente tan fuerte y tan disciplinado. También encontramos un relato de Fidel Castro, aquel joven revolucionario que se encontraba en esa época en Colombia, porque se llevaba a cabo la cumbre panamericana allá en la ciudad de Bogotá. El libro te lleva por muchas historias y por muchos personajes que comparten sus anécdotas. El asesino, Juan Roa Sierra, fue un albañil de estratos muy bajos. Lo reconocieron por sus ropas y porque llevaba el arma con el cual asesinó a Gaitán. Y por varios días había rondado aquellos sitios. Las multitudes lo lincharon sin dar tiempo para poderlo interrogar y haber conocido los nombres de los autores intelectuales del crimen. Tal vez jamás sabremos por qué mataron a Gaitán. Algunas personas aseguran que fueron los yanquis, otros dicen que fueron los comunistas o tal vez los fascistas, tal vez la extrema liberal. También acusaron fuertemente al gobierno de Mariano Ospina, el cual era el presidente de la República en ese tiempo. Además era conservador. A propósito, el Partido Conservador fue señalado fuertemente por las emisoras, mientras las turbas enfurecidas de los liberales exigían sangre en la calle. El pueblo lloró la muerte del caudillo. Así se mató la esperanza de un futuro mejor para una gran parte de personas del país que necesitaban a este líder. El siglo pasado estuvo marcado por la violencia y fueron asesinados uno tras otro. Muchos de estos hombres ejemplares dejaron su sangre en el piso, y todo por un sueño de una Colombia más justa, más libre, más igualitaria y sin la opresión de la oligarquía. Amigos, no siendo más por el día de hoy, les agradezco por haberme acompañado en esta reseña histórica. El Bogotazo, Memorias del Olvido, escritas por Arturo Alape. Les deseo muchos éxitos y felices pronto lecturas.